¿Cómo están, queridos hermanos? Nuevamente les saluda el hermano Miguel y como en las otras oportunidades es para compartirles palabra de Dios. En esta oportunidad hemos titulado la enseñanza La parábola del hijo pródigo, el verdadero significado. Los invito a que podamos leer la parábola en el libro de Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 32. La palabra de Dios dice así: También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. En el libro de Lucas, Jesús narra 3 historias. Las 3 historias son la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y esta parábola que estamos nosotros estudiando, la parábola del hijo pródigo. En estas 3 historias, el Señor Jesús nos dice que hay un personaje que pierde algo, luego lo busca, después de haberlo buscado lo encuentra, y después de encontrarlo, en las 3 historias se hace una gran fiesta para celebrar que había encontrado lo que se había perdido. Dentro de esto, Jesús siempre está tratando de enseñar cosas espirituales, y este no es la excepción.
Pero también tenemos que entender, y lo vamos a explicar, el significado de lo que es parábola. ¿Qué cosa es parábola, hermano Miguel? Parábola viene del griego parábole, que significa comparar, colocar algo al lado. Y Jesús lo utilizaba para hacer sus enseñanzas más didácticas. ¿Y qué hacía? Él tomaba una enseñanza y ponía al lado una verdad espiritual para poderla explicar. Eso es lo que hacía con las parábolas. Esta historia nos enseña, si es que escudriñamos el texto bíblico, nos enseña una enseñanza espiritual muy profunda que muchas veces pasa desapercibida. Básicamente es una historia que grafica la diferencia que hay entre la ley y la gracia. La ley que era muy defendida por estos fariseos, porque Jesús estaba dirigiendo a los fariseos, y la gracia que Jesús estaba enseñando, que era su evangelio. Jesús, entonces, tenemos que entender que en la época que estaba haciendo su ministerio Jesús, sabemos que lo seguían muchas multitudes, y cada uno tenía su motivo por el cual seguir a Jesús. Algunos lo seguían por los milagros, por las sanidades. Habían otros muchos que lo seguían por la comida. Habían otros tantos que también realmente lo seguían por aprender de su palabra. Tal era el caso de sus discípulos, los más cercanos y el círculo que seguía después. Pero también había un grupo que siempre lo seguía, que no tenía el interés de los otros. El interés de este grupo, que eran los fariseos y escribas, era tentarle, era molestarlo, era buscar algo para ponerlo en mal a Jesús. Este grupo es el que lo estaba siguiendo, y es a este grupo a quien Jesús le dirige esta parábola, para enseñarles a ellos. Obviamente habían más gente alrededor que estaban escuchando la parábola, pero la parábola, la enseñanza espiritual que quería él mostrar, se las estaba diciendo a los fariseos y escribas. Entonces, ¿quiénes son estos fariseos y escribas? Estos fariseos y escribas son los líderes religiosos de Israel. Y curiosamente son los que creen, que piensan que conocen a Dios, que piensan que representan a Dios. Pero en realidad no tienen relación con Dios, no conocen a Dios. Simplemente viven de apariencias. Entonces, a ellos estaba dirigido esto. Y precisamente este grupo de personas que lo seguían, que eran los fariseos, que los que seguían a Jesús, para molestarle, para tentarle, no les gustaba lo que estaba diciendo Jesús. Porque el evangelio que estaba predicando Jesús, el evangelio de gracia que estaba predicando Jesús, estaba dirigido también para las personas a las cuales los fariseos menospreciaban, que ellos decían que no eran dignos de este gozo, de esta bendición. Entonces Jesús estaba dirigiendo su enseñanza hacia él. Nos damos cuenta que a través de estos menospreciados por los fariseos y escribas, a los que ellos tomaban de menos, Jesús les estaba predicando. Y su prédica estaba llegando al corazón de estas personas y se estaban arrepintiendo. Y eso no les gustaba a los fariseos. Los fariseos estaban muy molestos con Jesús porque amenazaba sus intereses. Jesús estaba enseñando algo nuevo. Jesús estaba enseñando el verdadero evangelio. Jesús no estaba enseñando lo que los fariseos habían enseñado por mucho tiempo, que era lo que ellos le llamaban la ley, pero habían tergiversado la palabra para poder sacar provecho de ella. Le habían aumentado cosas, le habían aumentado leyes de hombre, y eso no es el verdadero evangelio. Jesús, al predicar el verdadero evangelio, estaba desenmascarando a los fariseos. Estaba desenmascarando esa hipocresía que tenían ellos, que decían que decían que conocían a Dios,
pero en realidad no lo conocían. No lo conocían. Y eso era lo que Jesús estaba tratando de enseñarles a ellos y también a las personas que estaban a su alrededor. Jesús nos enseña que en los cielos, Jesús estaba enseñando y nos enseña que en los cielos hay una gran fiesta cuando un pecador se arrepiente. Y nuevamente, eso no les gustaba, no les cabía en la cabeza a los fariseos. Entonces tenemos esta historia del hijo pródigo, y es curioso porque Jesús trata de representar, hay tres personajes: el hijo menor, que es el hijo pródigo, el padre y el hijo mayor, que en ese orden aparecen en la historia. Pero cada uno de ellos representa algo. El hijo pródigo representa al pecador, pero no cualquier pecador. Jesús estaba pintando la figura del peor pecador, y ya lo vamos a ver a través de la historia por qué estamos diciendo que era el peor pecador este personaje. El padre en la historia representa a Jesucristo, y el hermano mayor que se enoja en la historia, ya casi al final de la historia, representa a los fariseos y escribas, porque estos personajes y este hermano mayor, vamos a ver que él pensaba que se ganaba la gracia de Dios por sus obras, y no era así. No podían reconocer el verdadero poder del evangelio, ni los fariseos ni este hijo mayor. Siempre, para poder entender mejor la palabra de Dios, es necesario que no lo veamos con nuestros ojos del entorno que nos rodea actualmente. Nosotros estamos en este mundo moderno, en este mundo occidental, y muchas veces cuando leemos la palabra pensamos que todo es dentro de ese entorno, dentro de esa realidad. Y no, cuando estudiamos y cuando leemos la palabra de Dios, tenemos que transportarnos al oriente, saber un poco de sus costumbres y poderlo así entender mejor qué cosa es lo que nos quieren decir, por ejemplo, en esta parábola. Entonces, para poder entender un poco más esta historia, tenemos que saber que en esta época, por ejemplo, en una aldea, porque esta historia ocurre en una aldea del primer siglo, ¿no? Y viviendo en el Medio Oriente y sobre todo en Israel, este tipo de personaje, el hijo pródigo, era algo que no se podía creer. Entonces tenemos que entender eso. Entonces era la peor versión de un hijo, pero lo hacía Jesús a propósito, porque la enseñanza iba dirigida a los fariseos. ¿Y por qué decimos que es la peor versión de un hijo? La misma Biblia dice en Deuteronomio capítulo 21, versos del 18 al 21, se lo voy a comentar y les recomiendo que lo lean en sus casas para que puedan entender lo que estamos hablando. Básicamente son reglas acerca de los hijos que son malcriados. Entonces, cuando un hijo era desobediente, primero el padre lo reprendía, y si el hijo hacía caso al padre, ahí quedaba. Si no, había una segunda instancia que se hablaban con los ancianos, y había una tercera instancia que el hijo era matado, era asesinado a pedradas. Entonces este hijo pródigo no podía existir, porque si un hijo crecía era porque era obediente. Era una de las cosas que tenía que pasar para que él sea obediente, para que pueda haber llegado a esa edad. Tendría que haber sido obediente. Curiosamente también en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 2 nos dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Curiosamente, es una descripción casi perfecta del hijo pródigo. Pero ya que hemos hecho esta pequeña introducción, metámonos de lleno a la historia. Entonces, esta historia del hijo pródigo empieza cuando el menor de los hijos se acerca al padre y le pide que le dé su herencia. Este hijo
al hacer esto se estaba comportando, como decíamos en el comentario de la introducción, se estaba comportando de la peor manera. Porque estaba cometiendo el atrevimiento de ir a reclamar su herencia a su padre que estaba vivo. Normalmente una herencia se reclama cuando el padre o los padres han fallecido, han muerto. Este no, o sea, era tan ambicioso, tan egoísta, que no le tenía respeto a su padre, que se lo fue a pedir cuando estaba vivo. Y eso para un hijo en esa época era el equivalente de presentarse delante de su padre y decirle: ¿sabes qué? No te quiero. ¿Sabes qué? No quiero verte. No quiero estar en tu presencia. No quiero estar bajo tu autoridad. Simplemente dame lo que me corresponde y me voy a ir a otra tierra y ya no quiero estar en esta familia. Estaba deshonrando a su padre, estaba deshonrando a su patria, estaba cometiendo todos los errores, todos los pecados que podía cometer según las leyes y los cánones que tenían en la sociedad de ese tiempo. Era un personaje que no se podía creer. A ese punto los fariseos ya estaban, que se jalaban los pelos, estaban horrorizados con este personaje. No se imaginaban que ese personaje podía existir. Pero curiosamente Jesús los estaba describiendo a ellos. La historia dice que poco tiempo después, la historia de la parábola, dice que poco tiempo después este hijo convirtió toda esa herencia que el padre le entregó en efectivo. Entonces, cuando leemos la historia lo pasamos así bien rápido, pero para que este hijo haya convertido todo eso en efectivo en tan poco tiempo, porque eran muchas propiedades, animales, siervos, tierras, había tenido que pasar algo. Habría tenido que pasar que él lo vendió muy barato. O sea que desvalorizó, no le dio valor, no le dio importancia a todo el esfuerzo de su familia, a todo el esfuerzo de su padre, que durante muchos años su familia y su padre, por generaciones, habían acumulado. No le importaba. No le importaba. Y entonces no valoraba el esfuerzo ni de su padre ni de toda su familia. Luego en la historia dice que este hijo pródigo se fue lejos. Se fue ¿cómo se llama? Al mundo gentil, a una ciudad gentil. Y dejando su tierra, la cual también trató con menosprecio. Un judío dice que cuando un judío iba a una tierra gentil, cuando antes de entrar de nuevo a la tierra judía, se sacudía los pies, dice, porque no quería entrar impuro con la tierra en sus sandalias de las ciudades gentiles. Había un desprecio profundo hacia eso. A este hijo no le importaba. Prefirió dejar su ciudad, Israel, es lo que está tratando de decir en la historia, y se fue a una ciudad gentil. Estaba despreciando su ciudad, lo trataba con menosprecio. Este hijo estaba comportándose muy mal. Estaba avergonzando a su padre, había menospreciado toda la herencia de su familia, no tenía ningún reparo en poderle expresar a su padre su desagrado. Literalmente, como dijimos hace un rato, literalmente le estaba diciendo: ¿sabes qué? No te quiero ver, mejor muérete. Era de lo peor. El hijo es de lo peor. Y como dijimos, Jesús le estaba narrando esto a propósito a los fariseos, para captar su atención, porque era un personaje, volvemos a decir, era un personaje que no se podía creer. Entonces ya se fue de la ciudad, se fue, y dice la palabra que malgastó todo lo que había conseguido cuando reclamó la herencia. Lo malgastó hasta el punto que se quedó sin nada. Y en ese momento, para mala suerte, si se podía decir, de este personaje, sobrevino una gran hambruna en este pueblo donde él estaba, este pueblo gentil. Y él ya no tenía nada, ya se había gastado todo. Entonces dice la historia que se arrimó
se arrimó a un gentil, a un personaje gentil, a un señor gentil de ahí. Y la palabra arrimó viene del griego kollao. Y esta palabra significa aferrarse con todo a una persona o a algo. Entonces literalmente imagínense, este hijo pródigo se había aferrado, yo me lo imagino arrodillado, aferrado de las piernas del tipo, pidiéndole que le dé algo. Entonces este tipo, dice la palabra, que lo envió a su hacienda a apacentar cerdos. Pero probablemente porque lo estaba fastidiando, ya no lo soportaba, lo mandó no dice que lo contrató, dice que lo mandó a apacentar cerdos. Entonces cuando él fue a apacentar cerdos, les daba de comer, y lo que comían estos cerdos eran algarrobas, que eran unas raíces. Pero curiosamente, esto era, por decir, era desperdicio, era basura. Eso no lo podía comer el humano porque no lo podía digerir. Y en ese momento el hijo pródigo piensa y recapacita y dice que quisiera comer aunque sea eso, pero no lo podía comer. Entonces en ese momento, al darse cuenta el hijo pródigo que no tenía nada, que se estaba muriendo de hambre, que había desperdiciado todo, cuando él estaba tocando fondo, cuando él ya estaba a punto de morirse, él se arrepiente y se da cuenta. Y este punto en la historia es crucial, es muy importante, porque es el mismo momento que muchos de nosotros hemos pasado para conocer al Señor. Cuando ya no teníamos salida, cuando ya estábamos a punto de morir espiritualmente. Entonces tenemos que captar este momento. Entonces, este momento es importante porque al darse cuenta, él lo lleva a él a que se haga una evaluación verdadera de sí mismo. No lo está evaluando otra persona, él se estaba evaluando. Él se estaba dando cuenta que había hecho mal. Y se da cuenta que tenía un padre bueno, que tenía un padre rico, que tenía un padre generoso. Y también recuerda que los siervos de su padre tienen más abundancia de comida de la que él no tiene, siendo él hijo, habiendo desperdiciado esa oportunidad. Entonces, en medio de esa desesperación, se da cuenta de que su padre tiene muchos recursos y él recapacita y se dice a sí mismo: iré a mi padre y le diré, he pecado, no soy digno de ser llamado tu hijo. Solo te pido por misericordia que me trates como a uno de tus jornaleros. Me arrepiento de todo lo malo que he hecho y estoy dispuesto a trabajar toda mi vida para merecer tu perdón. Solo les quiero comentar que podamos entender que dice la palabra que él recapacitó y que en ese momento él dijo estas palabras que les acabo de mencionar, pero se las decía a sí mismo, lo cual denota que se está arrepintiendo de corazón, y eso va a tener su resultado más adelante. Entonces, más adelante vemos al hijo pródigo que estaba camino ya a casa, ya había ensayado lo que le iba a decir a su padre y decide regresar a su casa. Entonces dice que estaba regresando a su casa y su padre lo ve de lejos, lo cual quiere decir que su padre siempre estaba esperando que su hijo regrese arrepentido, lo cual quiere decir que su padre lo estaba buscando. Lo mismo que hace nuestro Padre misericordioso, nuestro Dios. Él siempre está esperando por nosotros, que regresemos arrepentidos. Luego la historia dice que el padre deja su propiedad, ya vio a su hijo, entonces deja su propiedad, se desespera y va corriendo a alcanzar a su hijo. Pero para correr, no podía correr con una túnica, se iba a tropezar y se podía caer. Ahí hay varias cosas que analizar. Primero, una persona en ese tiempo no corría. Era signo de deshonra que corran. Todos caminaban. Estaba corriendo.
para correr, él se tenía que levantar la túnica y tenía que mostrar sus piernas, que también era un signo de deshonor, porque la túnica en ese tiempo representaba dignidad, representaba autoridad. Pero a este padre no le importaba. Él estaba contento de que su hijo regresara. Entonces llega, se acerca con su hijo, dice la palabra que lo abraza, o sea, llega, se juntan, lo abraza, se le tira al cuello, lo besa. Estaba desesperado este padre. Y entonces este muchacho le dice nuevamente lo que había ensayado. Le dice: Padre, he pecado, perdóname. Pero ya no le dejó de decir la segunda parte donde él había ensayado que lo haga como uno de sus jornaleros. Su padre no lo dejó. Inmediatamente su padre dijo a sus criados: tráiganle el mejor vestido para él. Lo que quería decir, tráiganle la mejor túnica. También le dijo: póngale un anillo en su dedo y póngale sandalias. Y aquí es curioso porque el significado de estas tres cosas es muy importante para entender esta historia. La túnica, al decirle que le traiga la túnica, decía que le traigan la mejor túnica. Iban a traer la túnica que le pertenecía al padre. Esa era la mejor túnica. Y esa túnica estaba guardada solamente para ocasiones especiales. Entonces le estaba dando dignidad. Lo primero que le estaba dando era dignidad. Lo segundo, al ponerle el anillo significaba autoridad total. Porque los anillos antes tenían un sello con los cuales sellaban los documentos oficiales. Le estaba dando autoridad. Y también dijo que le pongan sandalias, lo cual estaba representando la relación de padre e hijo. Él estaba diciendo: él es mi hijo. ¿Por qué? Porque solo los hijos tenían sandalias. Todos los criados andaban descalzos. Entonces este padre estaba restaurando al hijo pródigo. Lo estaba recibiendo como un verdadero hijo, como un hijo que lo honraba, como un hijo que lo amaba. Este padre estaba otorgando misericordia y gracia a este hijo pródigo. Este padre, como ya hemos dicho en esta historia, representa a Jesús, que fue enviado a este mundo para pasar todo lo que pasó, para humillarse a sí mismo, para caminar por este mundo. Y dice la palabra que Él llevó nuestras vergüenzas, Él llevó nuestros pecados, Él llevó nuestros dolores. Y eso lo menciona en Isaías 53. El Señor está invitándonos, así como este Padre. Él está deseoso para que podamos arrepentirnos y Él esperarnos con una túnica buena, ponernos un anillo en nuestro dedo y ponernos sandalias. Vale decir, restaurar nuestra dignidad, darnos la autoridad que viene de Él y reconocernos como hijo. Hermano, hermana, amigo, amiga, familiares que están al otro lado del monitor. Yo te invito a que tú le rindas tu vida al Señor. Él te está esperando con los brazos abiertos para poderte poner, como te vuelvo a repetir, la túnica, que significa dignidad, para ponerte el anillo, que es autoridad, y para calzarte con sandalias y decir: este es mi hijo, esta es mi hija. No desperdicies esa oportunidad. Yo los dejo con esta enseñanza y los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Y los espero ver en el próximo video. Bendiciones.